Una magnífica obra de arte, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que vimos es el mejor ejemplo de cómo se hace un traspaso de bastón de mando. ¿Confían en mí? ¿Tengo su lealtad? Hagan lo que Michael les dice. Sean amigos de Michael. Cuando quieran repasar cómo se hace un traspaso de bastón de mando, miren El Padrino. Vayan a esta parte de la película. ¿Sí? Y no solo eso vimos lo que pasa después del traspaso de bastón de mando. ¿Qué tal? ¿Cómo está Don Corleone? La está pasando bomba. Le encanta el vino. No está aburrido. Esta es la idea que tenemos de cómo se hace una transición generacional. Para bien y para mal. ¿Cierto? Pensamos que para que la próxima generación pueda desplegar, nosotros nos tenemos que ir. Miren que yo ya hablo de nosotros, ¿no? Me toca. Nosotros nos tenemos que ir para que otros puedan desplegar. ¿Estamos seguros de eso? Porque a veces esa situación es la que nos lleva a no irnos y a que los otros no puedan desplegar. Y bueno, hoy venimos a desafiar este paradigma, a buscar otras posibilidades. Para eso estamos acá. Miguel Ángel Gallo es un profesor español que nos aportó esta herramienta. Para mí es increíblemente útil. Él habla acá de las zonas de calidad y establece una relación entre la edad del predecesor y de sus sucesores. Entonces dice, bueno, las que están en rojo son zonas de no calidad y las que están en verde son zonas de calidad. Para darles un ejemplo, cuando un joven tiene entre 18 y 20 y pico de años, ¿sí? ¿Qué está buscando? Independizarse, ser más autónomo, diferenciarse de sus padres, de su madre, ¿no es cierto? Y cuando un adulto está entre los 40 y los 50, ¿qué le anda pasando? La crisis de la mediana edad. Entonces, fíjense que esa es una clara zona de no calidad. Es un terreno muy fértil para que el conflicto crezca, para que la cosa sea difícil de llevar. Si avanzamos en el tiempo, vamos a llegar a una zona de calidad. Acá estamos cerca de los 30 años del predecesor y con un sucesor, del sucesor y con un predecesor que ya tiene otro estatus, ya tiene sus logros, ya está más tranquilo, no está enfrentando aquellos desafíos. ¿Se ve? Esto es una zona de calidad. Y así podemos ir viendo cómo las cosas van cambiando, muy vinculado con los intereses que tenemos en algunos momentos típicos de la vida. Y por supuesto en esto nos tenemos que mover, no hay nada que sea absoluto, pero son referencias. Y entonces Gallo lo que hace es montar sobre esto, sobre este esquema, el proceso de sucesión. Dice, bueno, arrancamos. Cuando arrancamos, ¿qué tenemos? Un joven que se está formando. La idea es que se forme y que haga experiencia afuera. ¿Vieron que cuando hablamos de protocolo familiar todo el mundo dice 2 años de trabajo fuera de la empresa? La culpa es de Gallo. ¿Está bien? La idea es esta, es que lleguemos a los 30 años con una experiencia más rica, hecha afuera, pero fundamentalmente lejos de la zona de no calidad. Para encontrarnos dentro de la empresa a esos 30 años ya con algún recorrido y con un predecesor o una predecesora mejor preparado para recibirnos. No obstante, cuidado, porque enseguida entramos en una zona de no calidad. Entonces lo que plantea Miguel Ángel es que en este periodo el joven ingresante o la joven ingresante se forme con un tutor y pase de ser un especialista a ser un generalista, alguien en condiciones de dirigir, de conducir la empresa. Y entonces llegamos a este tan preciado momento de trabajo conjunto, la toma de decisiones conjuntas hasta que estamos en condiciones de ceder el bastón de mando. ¿Y qué hace Don Corleone? Se va a tomar vino en el parque. ¿Muchos de ustedes tienen ganas de ir a tomar vino al parque?
¿Cuántos tienen ganas de ir a tomar vino al parque? ¿Tus hijos están acá? Tus hijos no están acá hoy. Claro, por eso levantan la mano. Yo quiero ver qué pasaría si sus hijos estuvieran acá hoy. Igual, me dicen. Bien, ¿estamos? Entonces, esto es un poema perfecto, gente. Si nosotros podemos ensamblar las cosas acá, vamos, bárbaro. Esquivamos todas las zonas de no calidad, llegamos a un traspaso de bastón de mando súper efectivo, y los que se quieren ir a tomar vino al parque se van, y los que no quieren ir a tomar vino al parque, ¡apa! ¿Cuántos tienen menos de 60 años? No son todos los que levantaron la mano para ir a tomar vino al parque. ¿Cuántos tienen menos de 70? ¿Cuántos tienen más de 70? Está bien, ahí estamos. No es tan grave la cosa. Estamos entre 60 y 70 y eso explica todo. Bien, avancemos. Las cosas están cambiando. Y esto hace que el paradigma de traspaso de bastón de mando esté en crisis y vaya evolucionando hacia un paradigma distinto. Ese paradigma nosotros lo llamamos convivencia generacional. Hay muchos cambios. Hay cambios culturales, hay cambios tecnológicos y otros. No hay una sola causa, son una cantidad de concausas que confluyen en esta situación. Lo cierto es que los cambios culturales, por ejemplo, la concepción del mayorazgo, ¿sí?, cada vez más distante. Todavía hay reminiscencias, ¿no? Es decir, todavía seguimos pensando que en la empresa tiene que haber un único sucesor, por ejemplo. No sé si alguien piensa así, pero quizás sí, ¿no? Y esto es una reminiscencia del mayorazgo. El mayorazgo lo que decía era que el hijo mayor, varón, heredaba todo el patrimonio para no dividirlo y para que siguiera creciendo. Esa institución fue perdiendo lugar. Todavía tenemos reminiscencias de esto. Cuando buscamos un único sucesor, por ejemplo. Otro cambio cultural que ha venido operando es que históricamente los mayores tenían razón, ¿se acuerdan? Y ahora los mayores no siempre tienen razón. Y es más, el avance tecnológico le dio a las nuevas generaciones, a los jóvenes, un poder inusitado. Y vivimos eso, jóvenes poderosos. Cuanto antes los que mandaban eran los mayores. Cambios culturales que van operando y van transformando nuestra realidad. Y el tecnológico es uno de los que más impacto tiene. ¿Por qué? Porque ese tecnológico se ha proyectado en mejoras en la medicina, por ejemplo. Y entonces, cuando nació mi amigo Juan, en el año 69, su expectativa de vida al nacer eran 65 pirulos. Cuando nació su hijo, en el 96, la expectativa de vida eran 73. Y cuando nació su otro hijo en el 17, la expectativa de vida eran 77. ¿Ok? Y estamos hablando de promedios. Estos son promedios. Ese 5% del que venimos hablando con Cabot y que todos estamos mencionando, ese 5% más acomodado, tiene una expectativa de vida entre 85 y 90. Entonces, cambios de hábitos, mejoras tecnológicas, tratamientos preventivos, tratamientos reactivos. Cada vez somos grandes, pero vitales y sanos. Vigorosos, me dijo alguien de mi equipo. Cada vez tenemos ganas de seguir haciendo y de hacer más. ¿Está mal? Bueno, pero esto nos desafía, porque si lo que sabemos hacer es trabajar hasta que la nueva generación puede ocupar nuestro lugar y después corrernos e irnos, bueno, algo no va a funcionar. ¿Se ve? Ese es el cambio, ese es el quiebre de paradigma. Por eso hablamos de convivencia generacional. Entonces quiero repasar con ustedes las zonas de calidad.
lo que está entrando en crisis, más allá de que tendríamos que revisar todas las zonas de calidad de gallo, que son del año 1980, lo que sí seguramente va a cambiar es esto. El periodo de trabajo conjunto se va a ensanchar y va a crecer en altura. Vamos a compartir más tiempo intergeneracionalmente porque no tenemos ganas de retirarnos y porque queremos que nuestras empresas continúen y porque sabemos que hay un gran potencial en la incorporación de jóvenes que traigan otros talentos y modos de pensar diferentes. Esos jóvenes poderosos. Acá tenemos dos chances, o lo vemos como una amenaza o tomamos la oportunidad. Buscar generar condiciones para que se pueda dar una buena convivencia generacional y potenciarnos es el desafío que les venimos a plantear hoy. ¿Está? Manu, anda preparándote. Nosotros venimos investigando esta temática desde hace unos 7, 8 años y en el caso particular de la región hicimos un capítulo para tratar de entender cómo estaban ustedes con relación a la convivencia generacional. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir los resultados de esa investigación. ¿Sí? Así que lo invito a Manuel Font, que es parte de nuestro equipo, a que se sume y le doy el bastón de mando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por la invitación. Particularmente siempre es placentero volver a los ámbitos CREA. Pasala. Investigación de campo. Lo que hicimos fue, cuando empezamos a hablar con la región sobre encarar este tema en el Congreso, plantear una continuidad con ese trabajo que venimos haciendo en Agnitio de investigar qué pasa con esto de la integración generacional e ir al terreno a preguntar cómo se vive eso. Entonces, con ese tema de investigación, que es la integración y la convivencia generacional, tenemos ya planteada una pregunta de investigación, que es cuáles son las barreras que impiden una convivencia generacional armónica. Sobre esa pregunta, es un aspecto metodológico, digamos, nos fuimos a tratar o generamos una hipótesis, una idea a contrastar en el terreno. Esa hipótesis es: la falta de diálogo es una de las principales barreras para la convivencia generacional. ¿Qué hicimos entonces, en este caso particular, en estos últimos 2 meses, si no me falla la memoria? 2 métodos. Entrevistas individuales, con un gran soporte de la región. Encontramos 6 empresas en las que se da el proceso de convivencia generacional y entrevistamos a un referente de cada generación, a la generación actual y a la nueva generación. Una entrevista con cada uno, con un cuestionario semiestructurado que habilitó la conversación y nos permitió identificar algunos puntos, y eso lo complementamos con un especialista que invitamos, que se llama Diego de Marco, en 4 focus group por edades. Seguramente algunos de ustedes tienen un hijo o un sobrino que participó, o alguno también ha participado, y veo algunas caras que han participado en esos focus group. Hicimos 4 reuniones, eso lo hicimos virtual porque, bueno, la agenda solo permitía hacerlo virtual y la logística, y de esa combinación de métodos fuimos obteniendo algunas cosas, nos encontramos con algunas cosas. ¿Con qué nos encontramos? 4 o 5 puntos. Primero, con un proceso de convivencia, ¿no? Que implica obviamente temores, formas de hacer, y nos dio algunas certezas. Nos encontramos también con un ejercicio comunicacional, es decir, con un ejercicio, con una forma de comunicarse. Y hablamos de comunicacional. Recuerden que en la hipótesis nos planteamos qué impide el diálogo. Ese ejercicio a veces fluye y a veces se complejiza, obviamente. También encontramos mecanismos de interacción que de alguna manera sostienen ese ejercicio. Hay formas en las que se da esa interacción. Y también miradas respecto del proceso, miradas comunes en ambas generaciones respecto de este proceso, de cómo lo viven. Con estos puntos es con los que fuimos tratando de contrastar esa hipótesis que nos planteábamos sobre si el diálogo puede ser una barrera. La convivencia. Cuando miramos la generación actual, ¿vieron la carita de Michael cuando el padre le dice, va a venir un emisario, es otra vez el mismo cuento? Bueno, la generación actual historiza un poco, cuenta una historia.
Y hay una diferencia que ahora la vamos a ver. Esto no es todo un juego de diferencias, pero hay una diferencia con la nueva generación que va más por lo concreto, está por ahí más atada al contexto, es más contextual y le gusta más tener cierta agilidad. Pero hay algo que tiene que ver con esto de historizar. Pilar, con quien hicimos el trabajo de investigación, Pilar Padilla, que acá está, puso ese término que me encantó. Historizan, me dijo. ¿Qué es historizan? Cuentan una historia. Hoy Fermín hablaba de lo del relato. Bueno, todos construimos relatos y no está mal construir relatos. Hay cierta necesidad en la generación actual de adaptación, de adaptarse a estas formas distintas de hacer, a tiempos distintos. Lo llamo y está esquiando. O me manda a fertilizar desde el Cerro Catedral. ¿Cómo puede ser que no esté acá? Eso existe, son formas distintas y hay que adaptarse. Y hay algo muy valioso, que es que la generación actual dice, me tengo que adaptar. Pues son formas de hacer y son otras formas de manejar los tiempos y muchas otras cosas. Hay una cuestión con el entendimiento de la etapa del que ingresa. Acá hay palos para todos, los jóvenes que se rieron, porque el que llega recién recibido dice, yo me la sé toda, ¿qué me va a venir a contar si acabo de ver todo en la facultad? No tengo nada que aprender. Entonces, la primera etapa puede ser compleja en ese sentido. Lo que identificamos, lo que nos dijeron es, hay que entender esos tiempos. Después, con la experiencia, van conociendo que está bueno ir hablando, está bueno ver cómo se hacían las cosas antes. Eso está dando vueltas. Y después la generación actual dice, manifiesta cierto, podríamos decir temor, no sé si es estrictamente temor la palabra, pero una cuestión de el proceso de transición generacional o de sucesión en la conducción que yo viví con la otra generación es diferente al de ahora, porque cambió todo. Entonces, necesito no repetir los errores del pasado. La buena noticia es que los más jóvenes nos dicen, yo sé que ese proceso fue distinto y me parece que está bueno no repetir los errores que se cometieron. Entonces, ahí hay una conciencia respecto de que estamos en otro tiempo. Fíjense que acá está. ¿Ven? Les preocupa que se repitan esos errores del pasado. Entonces decíamos, la generación, los nuevos, la nueva generación, conectan más con el presente. Ahí está esa diferencia de, no me cuentes una historia tan larga, vamos a los bifes, vamos a hacer las cosas. Son conscientes del riesgo de no dialogar. Después vamos a discutir sobre si dialogamos o no, pero hay plena conciencia del riesgo de no dialogar. No dialogar es un riesgo para la nueva generación. Y asumen en esa toma de conciencia que a veces a ellos les cuesta escuchar. Me cuesta a veces escuchar. Me cuesta entender que hay tiempos distintos. A todos los que tenemos hijos nos pasa. Mi hija me dice, me recomendaron en el colegio que use un aparato que usabas vos antes. ¿Cómo se llama? iPod. Le digo, eso es un avance de la tecnología. ¿Cómo un aparato que usaban antes? Entonces, y eso es lo que a veces traba un poco en la cuestión de la escucha. Y bueno, hablamos recién de que les preocupa esto de los errores del pasado. Avancemos en el ejercicio comunicacional, en esa forma de comunicarse. La generación actual nos plantean que, y cuando hablamos sobre el negocio aparece algún cortocircuito. Hay diferentes formas de hacer, entonces algún cortocircuito en ese ejercicio encontramos cuando nos ponemos a hablar del negocio. Somos conscientes de que es necesario informar, respetar y escuchar, dice la generación actual. Tenemos que informar, respetar y escuchar. No van a haber porcentajes en esta presentación, es una experiencia cualitativa, digamos. Acá lo que vemos es lo que emerge de esas conversaciones. Y hay acá un punto muy importante y que en este ámbito es clave, que es el reconocimiento del aporte de los externos y agregaría de los pares. Hay una conciencia llamativa que nos llamó mucho la atención porque surgió en casi todas las entrevistas y es intergeneracional probablemente también, de la importancia del CREA, de la importancia del asesor en la facilitación de estos procesos. Puede ser del asesor externo, digamos, pero en este caso queda marcado vino el asesor y nos dijo que había un camino para recorrer por acá, lo compartimos con el grupo CREA y todos tenían esas inquietudes, hay temas para conversar. Esa cuestión de poder intercambiar con pares y de tener asesoramiento externo se valora como importante para encarar estos procesos y para favorecer estos mecanismos o este ejercicio comunicacional. Necesitamos ayuda para poder comunicarnos. La nueva generación, fíjense, la nueva generación dice, a mí me resulta más fácil hablar de lo laboral, porque se complica la cosa cuando se mezclan los límites entre familia y empresa. Ejemplo concreto, cuando en el asado del domingo viene y me dice,
¿Definiste fecha de siembra? No, acá no. Es en la oficina, no es acá. Respetemos los ámbitos. Hay una cuestión ahí de se complica y no fluye cuando los ámbitos se mezclan. Ese límite es un límite que preocupa. Y va en relación con esto de, cuando estamos hablando del laburo, la cosa fluye. Hay alguna cuestión del cuidado del vínculo, del temor a dañar vínculos. ¿Por qué digo esto? Porque también surge esto de cuándo hablamos lo importante. ¿Por qué a veces viene a la oficina, habla 2 o 3 boludeces, toma un mate, perdón por la palabra, se va y después me manda un WhatsApp para decirme cosas importantes? ¿Por qué no lo habla ahí cara a cara? ¿Cómo damos ese paso? Y hay un planteo concreto en la nueva generación de formalización y método. Generar los espacios, fíjense que tiene que ver con esto de es más fácil hablar de la laboral, necesitamos saber cuándo hablamos lo importante y cuándo no. Formalización y mérito. Generar los espacios y tener un método. Esa ausencia probablemente lo lleva a reflexionar sobre si se está diciendo todo o no. ¿Somos capaces de decir todo en el ejercicio comunicacional o hay cosas que no decimos por cuidar vínculos, cuidar relaciones, cuidar cosas? Los mecanismos de interacción. Cuando vemos mecanismos de interacción, o sea, cómo se da esa interacción, en la generación actual hay un foco muy puesto en el aprendizaje. Necesitamos, favorecer el aprendizaje. ¿Cómo favorecemos el aprendizaje? Dejando hacer. Aparece la cuestión de la delegación. En el dejar hacer se aprende. Que cometan errores. Si después los revisamos, que cometan errores. Hay que ver, de nuevo, cómo definimos el dejar hacer. Si es soltar o es acompañar en el hacer. En el dejar hacer son importantes el orden y la paciencia. Y también hay una valoración en la generación actual del aporte de la nueva generación. ¿Qué traen? Es interesante ver que traen algo. La nueva generación marca la cuestión del respeto como una cuestión valorable y a tener en cuenta en esos procesos o mecanismos de interacción. Marca la necesidad de reglas claras. Valora, así como se valoran los aportes del otro lado, valora la apertura. Dice, está abierto, le pregunto y contesta. Fíjense que después hablamos de valorar el rol de educador. Está dispuesto a enseñar, quiere enseñar. La generación actual nos quiere enseñar. Hay ahí puntos favorables que fuimos identificando. Y necesitan agilidad y fluidez. Vamos, que el tiempo apremia. Creo que eso me está diciendo Javier también. No. ¿Cuáles son esas miradas comunes sobre el proceso? Es un proceso en marcha continua. Sucede, y sucede, y sucede, y sucede. Implica transformaciones. Implica cambiar miradas. Implica buscar otra óptica. Nos transforma. Es un proceso que nos transforma. Y al transformar genera tensión, obviamente. No es un lecho de rosas. Es bidireccional como mínimo. Puede ser también multidireccional. Y después vamos a revisar un poco eso. Pero es un proceso que no se da para un solo lado. No se vive como un proceso que va para un solo lado. Necesita el proceso de convivencia, confianza, escucha, respeto, acuerdos y entendimiento mutuo. Y en los acuerdos entra la cuestión de la formalización y demás. Y debe tener, ahí vamos, formalidad. Porque seamos familia, no podemos decir, nos juntamos de vez en cuando y vemos cómo va la cosa. Plantean. Les propongo un breve ejercicio. Están ya acostumbrados al QR, no me escaneen los de los costados. Escaneen el de costado y hagan alguna pregunta, pero ahora escaneen este QR. Cuando me pongo así se me nota lo que me dice mi hija, que me dice, tus amigos te reconocen por la pelada. Mis amigos te reconocen por la pelada. Por favor, escaneen y con una palabra cuéntenos cuál es la característica que mejor define a la empresa hoy. Confianza, transición y traspaso. Anda todavía dando vueltas Don Corleone por ahí. Venimos bien con la mafia, entre el hacha y nosotros. Corleone era un poco más sofisticado que Moyano, convengamos. Libertad, solidez, transformación, equipo, la cuestión de los equipos. Pero digo, estamos acá, en la confianza principalmente,
Después, obviamente, se puede hacer un ejercicio. Fíjense, transformación aparece un par de veces, pero la confianza, el traspaso, la transición ahora aparece, más que la transformación. También está 2 veces la transición. El cambio. Claro, por eso. Es atractiva. Algunos definen hoy la empresa como atractiva. Eso van a ver que aparece después la cuestión de la... Acá aparece el temor, estabilidad. No hagamos ruido. Bien. ¿Qué habíamos ido a buscar nosotros? ¿Por qué no puedo? Ahí está. En las entrevistas pedimos que definan con una palabra la empresa en las que les gustaría trabajar. Lo que nos fuimos es hacia adelante. Acuérdense, confianza, transición, traspaso. La generación actual, ¿qué nos dice? En la que estoy primero. Ahí aparece la mía. Por ahí tiene algo que ver con la estabilidad, que no cambie mucho. La que estoy está buena. Apasionante, comprometida socialmente, buen clima laboral también apese y rentable. Ojo que hay que ganar plata. La nueva generación, ¿hacia dónde se va? Hacia el buen clima laboral. Queremos pasarla bien, queremos que todos la pasen bien. Que no sea una carga el laburo. Queremos pasarla bien, queremos tener buen clima. Pero fíjense que coincide, la rentabilidad está, sustentable de alguna manera engloba la cuestión social, la cuestión ambiental, es una palabra que por ahí es un poco más amplia, pero engloba esas cuestiones. Tiene que ser atractiva, tal vez los nuevos están pensando, bueno, ¿y cómo sigue la historia después? ¿Cómo es atractiva para los que vienen después? Pero está esta cuestión, el buen clima y la pasión. Otra pregunta que hicimos fue, ¿cómo definirían con un par de palabras la transición generacional o la convivencia generacional, la integración? Vamos a ser precisos. Y acá, estos son todos juntos, todos los entrevistados. Nueva y actual generación. Confianza, flexibilidad y comprensión. Diálogo y aprendizaje, también muy grandes. Hay que aprender, hay que confiar y hay que ser flexibles. Y la cuestión de ceder. Ese es un tema importante. Vamos. Entonces, algunas reflexiones para dar continuidad y para poder ir a hablar otros temas que tienen que ver con esto. ¿Cómo logramos que la comunicación se transforme en diálogo? Lo que evidenciamos fueron algunos ejercicios comunicacionales. ¿Cómo hacemos para que esa comunicación vaya hacia el diálogo? Y ahora vamos a hablar un poco con Javi de lo que significa diálogo y comunicación. La formalización de espacios de conversación con método, de roles y de ámbitos aparece como un gran desafío. Formalización, definición de roles, ámbitos de decisión aparece como un gran desafío. Es mencionado, necesitamos formalizar y generar los espacios. Nos encontramos en todo este proceso de entrevistas y focus group con una mirada muy puesta, y esto es un emergente interesante, muy puesta en la operación. Se asocia, podríamos decir, el proceso de convivencia generacional con la operación del negocio. Y en ese sentido es que nos preguntamos si desde esa mirada centrada en el negocio se puede construir un proceso de integración que incluya a todo el sistema o si es necesario ampliar esa mirada. Cerramos esta parte con una reflexión de Carlos Barrios Barón, quien me autorizó a hacerla, que me parece que nos da... ¿Cómo? Le pregunté y me dijo, sí. Tiene su corazoncito en América. Bueno, corrección y asumo el error. Crea corralero. ¿Crea corralero? Crea corralero, perdón. Dice Carlos, el gran desafío es pasar de un sueño individual a un sueño compartido y atractivo. Gracias. Carlitos, lo importante es que un miembro crea. Bueno, a partir de lo que vimos en este capítulo de la zona oeste arenoso, de la región oeste arenoso, nos pareció importante reforzar algunos conceptos. Entonces vamos ahora a repasar conceptos. El primero es el de familia empresaria. ¿Qué es una familia empresaria? Porque todos hablamos de familias empresarias. Pero bueno, nosotros hace unos cuantos años que definimos qué es para nosotros la familia empresaria. Y hablamos de
3 elementos. Una sólida cultura emprendedora. Conciencia de lo que implica ser empresarios y responsables por el legado que van a recibir. Decimos que hay familia empresaria cuando los miembros de una familia tienen una cultura emprendedora, son conscientes de lo que implica ser empresarios y responsables por el legado que van a recibir. A partir de ahí empecemos a laburar, porque si tenemos brecha tenemos que lograr esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una familia con una sólida cultura emprendedora? Que queremos ser empresarios, que queremos desarrollar negocios. Queremos cambiar esta perspectiva de la empresa familiar como un concepto cerrado, empresa familiar, para mutar hacia uno que tiene más que ver con el negocio o con los negocios. ¿Conocen alguna empresa que se haya desarrollado sin espíritu emprendedor? ¿Qué les hace pensar que se puede sostener sin espíritu emprendedor? Entonces, la única forma de que nuestras empresas puedan continuar es que desarrollemos esta cultura. ¿Qué quiere decir? Conscientes de los desafíos que implica ser empresarios. Yo les digo, ¿qué es un accionista? ¿Qué viene a su mente? ¿Un empresario o un rentista? Ah, ¿vieron? Sin embargo, un accionista es un empresario. Porque pone su capital a riesgo todos los días. Todos los días pone su capital a riesgo. Después puede o no ser consciente del riesgo que toma, ¿está bien? Pero ya es otro problema. Cuando hablemos de accionistas, yo lo que les pido es que piensen en alguien que está poniendo su capital a riesgo todo el tiempo. Por eso es clave que entendamos cuál es el desafío de ser empresarios. Y por último, la responsabilidad por el legado. Porque esos accionistas potenciales van a recibir el día de mañana una empresa. En esa empresa trabajan familias. Esa empresa interactúa con una comunidad cercana, interactúa en el mundo de los negocios, paga impuestos. Entonces, cuando recibimos una empresa, tenemos una responsabilidad. Esa es la responsabilidad por el legado. Nosotros decimos que hay una familia empresaria cuando los miembros son conscientes de todo esto. Si no, no tenemos familia empresaria. A lo sumo, tendremos una familia y por otro lado una empresa. Pero la conexión implica estos 3 factores. Y nos parece importante instalarlo porque tenemos que poder evolucionar en el concepto de empresa familiar. Porque el desafío de la convivencia nos va a requerir esto. En el concepto tradicional, nosotros tenemos una empresa familiar y miembros que están por fuera, ¿sí? Cuando esos miembros empiezan a sentir propia la empresa, dicen, ahora estoy adentro. ¿Está bien? ¿Y el efecto se ve? Es más o menos este. Si la empresa no crece, nos vamos a empezar a molestar, ¿se ve? El concepto que les proponemos a partir de la definición de familia empresaria es el de pensar que hay una empresa familiar, sí, de acuerdo, pero después hay actividades que están conectadas y esas actividades probablemente tengan que ver con los miembros que integran esa familia y con sus capacidades potenciales, deseos, aspiraciones, habilidades. Entonces, hablamos de un grupo empresario que partiendo de una empresa madre desarrolla nuevos negocios aprovechando los talentos de las nuevas generaciones. ¿Vieron que hace un ratito les dije podemos ver esto como una amenaza o como una oportunidad? Y la familia empresaria es la que da origen a este desarrollo. Después hablamos de la integración y cada vez que hablamos de la integración, y esto surgió en el capítulo de Oeste Arenoso, nosotros decimos integración generacional o convivencia generacional y ustedes piensan en el trabajo. No piensan en la familia, no piensan en la propiedad, no piensan en el directorio. Convivencia generacional es laburemos juntos. Y es mucho más amplio el concepto de convivencia generacional. Ocurre en distintos ámbitos y tiene distintas características. La familia empresaria es esa familia que definí recién y tiene un propósito. El propósito es integrar, capacitar y preparar a los accionistas potenciales para que puedan ser dueños de la empresa. Promover el espíritu emprendedor, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero centralmente es integrar y los 3 verbos que leen ahí son las claves. El accionista
tiene un rol importantísimo en la sociedad. Ese rentista, el que pensamos como rentista, es el que elige al directorio, es decir, elige a los que van a manejar la empresa. Decide cuánto se reinvierte y cuánto se distribuye. Y evalúa la gestión de los que manejan la empresa. ¿Sí? Son pocas decisiones, pero ¿la quieren pifiar en una de estas? Perdemos todo. El accionista tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando trabajamos en la integración de accionistas de nueva generación, tenemos que asegurarnos de que este proceso sea un proceso saludable y que nos potencie. Cuando vamos al directorio, acá ya, ¿vieron? Entramos más en el mundo de la gestión, ¿no? ¿Qué hace un directorio? No se queden callados. ¿Qué hace un directorio? Elige al gerente. Hiciste corta. Y ahí delegás, Pancho. Toma decisiones. Organiza la empresa. Ve cómo la palanca. ¿Cómo? Bueno, eso ya es una cuestión de riesgo. Pero está muy bueno lo que traes. Porque el rol fundamental de ese director es administrar el riesgo que asume el accionista. ¿Sí? Distinto de lo de garante. Digamos. Si vos sos director y accionista, probablemente seas garante, pero más porque sos accionista que porque sos director. Lo que tiene el director es responsabilidad. Y lo que hace esencialmente el directorio es manejar el riesgo del accionista. Y finalmente llegamos a la integración en la operación, ¿sí? Donde la cuestión es cómo hacemos mejor, cómo cambiamos nuestra forma de hacer, cómo evolucionamos quizá en lo más sencillo, que es el hacer de todos los días. ¿Bien? Entonces tenemos un concepto de integración y convivencia generacional que es multidimensional. Pasa por estos 4 planos. Y eso es lo que tenemos que gestionar. La mejor forma de gestionarlo es dialogando. Y en la próxima parte, después del break, vamos a charlar un poquito de qué es esto del diálogo, por qué hacemos esta diferenciación entre diálogo y comunicación. ¿Ok? Fantástico, muchas gracias.